Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Para los que visteis el vídeo que hice ayer, en el cual relataba lo que nos contaba una suscriptora sobre los sufrimientos y padecimientos que recibe de parte de su propia familia y gente cercana, por mor de su defensa de la verdad, del Evangelio, de la sana doctrina, por parte de estos defensores de la Iglesia bergogliana del Nuevo Paradigma. Hoy, precisamente hace menos de 2 horas, escasamente, ha sido publicado en Infocatólica un artículo de Luis Fernando que titula La fanática. Y os lo voy a leer porque viene en relación con todo esto que estamos comentando. Cómo la persecución, cómo los insultos, cómo las acusaciones de fanatismo vienen precisamente de los propios jerarcas, de los que están en lo más alto de la cúspide eclesial, dominada por Bergoglio y su gente. Esta iglesia bergogliana del Nuevo Paradigma se dedican a insultar incluso sin reparo y públicamente como mejor argumento a periodistas que lo único que hacen es defender la sana doctrina, exponer lo que la iglesia siempre ha enseñado, lo que ha enseñado la palabra de Dios, y como mejor argumento, insisto, lo único que les queda es el insulto y decir tonterías inconsistentes, sin sustancia, sin base alguna, que solamente las pueden comprar aquellos que no quieren usar la razón, aquellos que precisamente son los fanáticos del bergoglianismo y de una falsa obediencia. Vamos a leer este artículo porque vale la pena, porque es muy esclarecedor. La fanática se titula, como digo, publicado hoy mismo, hace escasas 2 horas apenas, por Luis Fernando en Infocatólica, y dice así: Señora, comprenda las ideas católicas y no sea fanática, no sea fanática. Si continúa hablando conmigo, no sea fanática, intente usar la razón. Palabras entrecomilladas de Monseñor Sánchez Sorondo a una periodista de Estados Unidos. Así concluyó Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo su intercambio de pareceres con la periodista estadounidense Diane Montaña sobre lo acontecido hace días cuando dio de comulgar, este Monseñor Sánchez Sorondo dio de comulgar al presidente del gobierno argentino, Alberto Fernández, a la sazón proabortista y que vive en una, entre comillas, situación irregular, adulterio, lo llamó Cristo, con su actual pareja. Según el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, el hecho de que Fernández tenga la intención de legalizar en Argentina el asesinato de los no nacidos en el seno materno no le inhabilita para recibir el cuerpo de Cristo. Fíjense. Sánchez Sorondo, pues le parece estupendo que este señor promueva, defienda y apruebe el aborto. Es normal que piense así porque la Agenda 2030 precisamente promueve el aborto y Sánchez Sorondo, con Bergoglio, su jefe, lideran la Agenda 2030, que es proabortista, o sea que es normal que consiga que el aborto está estupendamente. Tampoco el que conviva conyugalmente con quien no es su esposa ante Dios y la Iglesia. Según la periodista, ambas circunstancias ameritan que se le niegue la comunión. Según Monseñor Sánchez Sorondo, solo se puede negar la comunión a los excomulgados, es decir, o piensa que el canon 915 del Código de Derecho Canónico está equivocado. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. O sea, eso parece que le da igual. Lo que dice el Código de Derecho Canónico le da igual. O piensa que legalizar el aborto y ser un adúltero no es pecado grave. Es más, lo más probable es que crea que no es heterodoxo afirmar esto. Y ahora trae aquí un párrafo de Amoris Laetitia en el punto 301 que dice lo siguiente. Ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada, entre comillas, irregular, viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Es decir, Amoris Laetitia en el 301
te exime de cualquier responsabilidad ante situaciones objetivas de pecado grave. Es decir, sigue Luis Fernando, según ese texto pretendidamente magisterial, puede que Alberto Fernández conozca bien la doctrina católica sobre el aborto y el adulterio, pero, bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, cumplir una promesa electoral o la posibilidad de quedarse sin pareja, puede hacer lo contrario de la misma sin culpa alguna, ante lo cual de poco vale lo que diga el mencionado canon del derecho canónico, el Concilio de Trento o San Pablo. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Estos señores de la Iglesia del Nuevo Paradigma, con Bergoglio a la cabeza, se consideran por encima del bien y del mal, por encima del Concilio Dogmático de Trento, Concilio de la Iglesia, por encima de San Pablo, que es palabra de Dios, por encima del derecho canónico. Ellos hacen y deshacen en cada momento a su antojo, según crean conveniente. Obviamente están al servicio del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030. ¿Qué podemos esperar de ellos? Nada, nada bueno. Sigue Luis Fernando. De hecho, me sorprende que el arzobispo argentino no haya apelado precisamente a Amoris Laetitia, el Nuevo Paradigma, para justificar lo que hizo y se haya enredado en un debate sobre el derecho canónico. Sí, es curioso que no haya apelado a Amoris Laetitia, porque Amoris Laetitia les da carta blanca para todo. Según el prelado curial, todo es cuestión de opiniones. Fíjense qué barbaridad. O sea, más protestantismo imposible. Una actitud protestante al máximo. Todo es cuestión de opiniones. El cardenal Burke tiene una y él tiene otra. Y hay obispos que están de acuerdo con el purpurado estadounidense y otros con él. Entre los que están de acuerdo con Burke figura un tal Ratzinger, que siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, les dijo a los obispos de Estados Unidos que se debía negar la comunión a los políticos católicos abortistas. Y más recientemente, el arzobispo de Kampala, Uganda, Monseñor Cipriano Kizito Lwanga, ha tenido a bien decretar, que no meramente opinar, que no se puede comulgar siendo adúltero o fornicario. O sea, este obispo africano lo tiene claro, y ha decretado que no se puede comulgar siendo adúltero o fornicario, que es precisamente a quien dio la comunión Monseñor Sánchez Sorondo, el presidente de Argentina. De la sabiduría de Monseñor Sánchez Sorondo tenemos pruebas irrefutables. Por ejemplo, ha sido capaz de decir que la autoridad magisterial de la Iglesia, cuando habla sobre el calentamiento global, materia científica, es la misma que cuando enseña sobre la maldad del aborto. Y se hizo mundialmente famoso cuando tuvo a bien asegurar que la dictadura comunista china es quien mejor lleva a cabo la doctrina social de la Iglesia. Después de todas estas declaraciones y todas estas cosas, ¿qué podemos esperar de este señor y de quien le tiene allí a su vera? Quien le tiene y le confirma constantemente en el cargo, Bergoglio. En cualquier empresa, organización humana, partido político o cosa que se le parezca, alguien así habría sido despedido fulminantemente de su puesto. En la curia de Francisco, no. Puesto en evidencia por la periodista de LifeSite News, que le deja a cuadros cuando le hace ver que su postura sobre el papel de la conciencia en San Pablo es exactamente lo contrario de lo que él sostiene, don Marcelo acude al argumento ad hominem, ad mulier para ser políticamente correcto. Eres una fanática. Es decir, el mejor argumento que tienen es el insulto, la descalificación, las malas formas. No pueden argumentar de ninguna manera porque todo está en contra de ellos. 2000 años de iglesia están en su contra. La palabra de Dios, la sagrada tradición, los concilios dogmáticos, todo está en contra de ellos, pero les da igual. Dijo Chesterton que llegaría el día en el que será preciso desenvainar una espada por afirmar que la hierba es verde. Pues bien, ya ha llegado ese tiempo. Pero no solo en el mundo, en la sociedad, también en la Iglesia. Quienes osan defender la fe católica son calificados de fanáticos por jerarcas de la Iglesia. Aquí es donde habría que hacer la matización a Luis Fernando y decirle que no son de la Iglesia, están dentro de la estructura eclesial, pero forman parte de la anti-Iglesia. Esto es lo que tenemos que conseguir empezar a entender. Quien osa ser fiel, continúa Luis Fernando, es despreciado, ninguneado y corre peligro de ser misericordiado, entre comillas, por aquellos que deberían ser los primeros en confirmar en la fe a los fieles. Aquí también es importante recordar que obispos y cardenales y sacerdotes que se consideran parte de la Iglesia y no de la anti-Iglesia, con su silencio,
o con mirar para otro lado, pues pueden estar cayendo en un pecado de omisión, en hacerse cómplices de alguna forma de estos sujetos tan nocivos de la anti-iglesia que están sembrando tantísima confusión y tanto daño dentro de la iglesia. Dijo Dios, continúa Luis Fernando, por medio del profeta Ezequiel: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días sagrados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ezequiel 22, del 25 al 27. Ojo a lo que dice el profeta Ezequiel: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Esto es lo que venimos diciendo, insistiendo, que tenemos que discernir entre aquellos que aparentan ser pastores, se disfrazan de pastores, pero realmente demuestran ser lobos, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Escribió San Pedro, acaba Luis Fernando: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y advirtió San Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Sabemos, pues, lo que hemos de hacer. Cuanto más lejos de ellos, más cerca de Cristo. Cuanto más lejos de las enseñanzas de estos lobos rapaces que se disfrazan de pastores, mejor, nos insiste Luis Fernando. Y Cristo mismo salvará a su iglesia de los sucesores del apóstol Judas Iscariote, de aquellos que le traicionan a cambio de las 30 monedas de plata, del aplauso del mundo, de aquellos que profanan el cuerpo de Cristo y pretenden convertir a la iglesia en una prostituta encamada con los gobernantes que sirven a Satanás. Cristo, ven pronto. Luis Fernando Pérez Bustamante. Tenemos que rezar por la conversión de todos estos enemigos de Dios y de la Iglesia que, infiltrados dentro de ella, están haciendo tantísimo daño. Tenemos que evitar tener sentimientos de odio, malos sentimientos hacia ellos. Odio sí hacia todo el daño que están haciendo, hacia el pecado, hacia la confusión que siembran, pero para ellos tenemos que pedir la conversión mientras están a tiempo. Que se arrepientan y que den testimonio de la verdad, que abandonen a esa secta que hace tanto daño dentro de la Iglesia católica, que siembran tanta confusión, tanta mentira, tantas medias verdades, y que van contra Jesucristo, contra la sagrada tradición, contra la doctrina bimilenaria de la Iglesia, y nos traen un nuevo paradigma con tantas mentiras y cuyos mejores argumentos son el insulto, llamar fanática a una periodista que con sus argumentos pues pone entre la espada y la pared a estos falsos pastores. Recemos por Bergoglio, porque no tenemos la certeza al 100% de que sea el falso profeta, y por tanto no podemos afirmar al 100% que no tenga una opción de conversión y de arrepentimiento. Dejemos que sea Dios el que haga justicia en su Iglesia, el que a su momento ponga las cosas en su sitio. Mientras tanto, mantengámonos lejos de estos falsos pastores, como dice Luis Fernando: cuanto más lejos de ellos, más cerca de Cristo. Y Cristo mismo salvará su Iglesia de los sucesores del apóstol Judas Iscariote. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.